Universidad Pedagógica Nacional, Unidad 1, Carrera Pedagogía, Materia, el Estado Mexicano y los Proyectos Educativos 1857-1920. Tema 2.2, Proyecto Liberal, Ideología y Organización de la República y la Educación. 2.3, el Proyecto Liberal en la Constitución de 1857. Académico, Dr. Sergio Gómez Navas Martínez. Equipo 3. Velasco Salas Karen, Martínez Arata Italia, Sánchez Pérez Gema, Hernández López Frida y Jiménez Flores Cintia. Tema 2.2, Proyecto Liberal, Ideología, Organización de la República y la Educación. Introducción. El proyecto liberal fue una de las corrientes políticas más influyentes en México durante el siglo XIX. Se enfocó en la construcción de un Estado moderno, basado en la libertad individual, la igualdad entre la ley y la limitación del poder de la Iglesia y del Ejército. Ideología de José María Luis Mora. Fue abogado, se destacó como político de la causa liberal, trabajó a favor de Benito Juárez y participó directamente en la elaboración de las leyes de reforma. Él propuso 8 principios que constituyen el símbolo político del progreso. Principales principios. 1. Libertad de opinión. Era esencial para el progreso y el desarrollo de una sociedad. 2. Abolición de los privilegios del clero y la milicia. Mora buscaba reducir la influencia excesiva de la Iglesia y el ejército en la sociedad y la política. 3. Suspensión de instituciones monásticas. Eliminación de las instituciones monásticas se relacionaba con la idea de reducir el poder y la influencia de la Iglesia. 4. Mejora del estado moral de las clases populares. La educación y la reducción del poder del clero podrían mejorar la situación de las clases populares. Reorganización de la educación. Barrera fue el principal encargado de la reorganización de la educación, adaptando así las ideas del positivismo en las escuelas. La Comisión para la Redacción de la Ley Orgánica de Instrucción Pública establece educación gratuita para los pobres y obligatoria para todos los niños mayores de 5 años. Educación del proyecto liberal. Se buscaba la educación pública, gratuita y laica para hombres y mujeres. La instrucción se dividiría en primera, segunda y tercera parte. La educación debe estar arraigada a temas humanistas y menos religiosos. Ignacio y la Reforma Liberal. Ignacio Ramírez, también conocido como el Nigromante, fue un destacado político, escritor y educador mexicano. Fue un defensor de la Reforma Liberal en México y un firme opositor a la influencia excesiva de la Iglesia católica en la sociedad y la política. Ignacio fue el encabezado para que no se permitiera más dejar que el clero interfiriera en la educación. Para ello, si ya tenían pocas escuelas, debían mejorarlas y multiplicarlas. Si los católicos tienen una, nosotros tendremos 10. 2.2. Ideas principales. Ideología liberal. Defendía la libertad individual, la igualdad ante la ley, la soberanía popular, la división de poderes, la economía libre y la separación Iglesia-Estado. Constitución de 1857. Garantizó derechos como la libertad de expresión, prensa, culto y reunión. Educación. Fue concebida como la base del progreso, impulsando la enseñanza laica, gratuita y formadora de ciudadanos críticos. Organización de la República. Buscaba un sistema federal moderno con instituciones firmes y ciudadanos activos mediante el voto. Leyes de reforma, 1859-1863. Nacionalización de bienes del clero, matrimonio civil y secularización de cementerios. Impacto. Con estas medidas, México empezó a consolidar un sistema democrático, moderno y con mayor justicia social. 2.2. Objetivos. Reconocer la importancia de la igualdad ante la ley y las libertades individuales. Entender la consolidación de la República Federal y la construcción de instituciones sólidas. Valorar la educación laica y gratuita como pilar para formar ciudadanos críticos y responsables. Y analizar cómo estas transformaciones históricas influyen aún hoy en la vida política, social y cultural de México. 2.2 Conclusiones. El proyecto liberal en México transformó el país en el siglo XIX al defender la libertad individual y la igualdad ante la ley, organizar una república federal con instituciones sólidas y leyes modernas, separar la Iglesia del Estado, limitando los privilegios del clero, impulsar una educación laica y gratuita formando ciudadanos libres y responsables. En conjunto, estas reformas sentaron las bases de un México más democrático y justo. 2.3 El proyecto liberal en la Constitución de 1857. Introducción. La Constitución de 1857 fue un documento fundamental en la historia de México que reflejó el proyecto liberal de la época. Fue promulgada el 5 de febrero de 1857 y entró en vigor el 16 de septiembre del mismo año. Este documento fue resultado de la Revolución de Ayotla, que derrocó al general Santa Anna y marcó el comienzo del periodo liberal en México. Principios fundamentales. Soberanía popular. La Constitución estableció que la soberanía reside esencialmente en el pueblo, quien tiene el derecho exclusivo de modificar su forma de gobierno. División de poderes. Se consolidó la división de poderes en ejecutivo, legislativo y judicial, con el objetivo de prevenir el abuso de poder y garantizar un gobierno equilibrado y justo. Derechos individuales. La Constitución garantizó una serie de derechos fundamentales, incluyendo
libertad de expresión, libertad de prensa, derecho de la propiedad, igualdad ante la ley. Secularización del Estado. Se promovió la separación entre Iglesia y Estado, limitando la influencia de la Iglesia en asuntos políticos y civiles. Reformas clave. Ley Lerdo. Buscaba eliminar los latifundios en manos de la Iglesia y las comunidades indígenas, promoviendo la propiedad privada y la modernización agrícola. Ley de Registro Civil. Estableció el control estatal sobre los registros de nacimiento, matrimonio y difunción, quitándole a la Iglesia sus monopolios sobre estos registros. Libertad de culto. Se reconoció oficialmente la libertad de religión, permitiendo a los ciudadanos practicar cualquier religión o ninguna sin interferencia del Estado. Abolición de los fueros. La Constitución eliminó los fueros especiales que protegían a los militares y a eclesiásticos de ser juzgados por tribunales civiles, promoviendo la igualdad ante la ley. Impacto y legado. La promulgación de la Constitución de 1857 tuvo un impacto profundo en la historia de México. Aunque su implementación fue acompañada de conflictos significativos, sentó las bases para la construcción de un Estado de Derecho en México y promovió la igualdad y la justicia social. Sus principios y garantías individuales siguen siendo fundamentales en la actualidad. 2.3 Ideas principales. Educación en el proyecto liberal. Considerada la base del progreso y la formación ciudadana. Personajes clave. Benito Juárez, presidente y defensor principal del liberalismo. José María Luis Mora, ideólogo liberal, impulsor de la educación pública y la separación Iglesia-Estado. Melchor Ocampo y Miguel Lerdo de Tejeda, promotores de las leyes de reforma. Características de la educación liberal. Laica, sin influencia religiosa, centrada en la ciencia y la razón. Gratuita, accesible para todas las clases sociales, obligatoria para que ningún ciudadano quedara en la ignorancia. Impacto. Consolidó la laicidad, la democracia representativa y la educación pública. Educación. Se crearon escuelas normales para formar maestros, se promovió la educación de hombres y mujeres, aunque no siempre en igualdad plena. 2.3 Objetivos. Establecer un Estado de Derecho. Crear un sistema político basado en la ley y la justicia donde todos los ciudadanos fueran iguales ante la ley. Garantizar los derechos individuales. Proteger los derechos fundamentales de los ciudadanos como la libertad de expresión, la libertad de prensa y la propiedad privada. Promover la separación entre la Iglesia y el Estado. Limitar la influencia de la Iglesia en asuntos políticos y civiles y establecer un Estado laico que garantizara la libertad de culto. Fomentar el progreso y el desarrollo. Promover la educación, la economía y la modernización del país para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. 2.3 Conclusiones. La Constitución de 1857 fue un documento fundamental en la historia de México que reflejó el proyecto liberal de la época. Este proyecto buscó establecer un Estado de Derecho, garantizar los derechos individuales y promover la separación entre la Iglesia y el Estado. Aunque su implementación fue acompañada de conflictos significativos, la Constitución sentó las bases para la construcción de un México más justo y equitativo. Esto fue todo por nuestra parte. Gracias por su atención.